Bueno, amadas hermanas, vamos a comenzar esta clase agradeciendo al Señor porque ha estado con nosotros. Ya vamos a empezar con la lección 6. La verdad que ha sido una bendición todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que hemos podido aprender. Qué importante es conocer al Dios vivo. La verdad que para mí ha sido una bendición porque he tenido que estudiar mucho y bueno, ha sido de bendición para mí. Y bueno, y para ustedes también. Así que agradecemos a Dios por esto y bueno, vamos a empezar con una oración. Le vamos a pedir a la hermana Jenny que ore. Tenemos varios pedidos, tenemos un grupo de oración de mujeres y hay varios pedidos, pero hay unos pedidos que son más importantes de hermanas que están, están en urgencia, así que vamos a orar por ellas también. Te escuchamos, Jenny. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios de la gloria, conscientes de nuestra necesidad de ti, de que sin ti no somos nada, Señor. Pidiéndote, Señor, que nos permitas, Señor, en esta tarde reunirnos, Señor, para aprender más de ti, para poder poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos permites aprender y poder ser mujeres más piadosas, más conforme a tu palabra, Señor. Yo te pido que mires nuestro carácter, mires nuestra actitud, nuestra vida, Señor. Todo aquello, Señor, que nos duele, que nos acongoja. Y que hoy fortalezcas nuestras fuerzas, Dios de la gloria. Que podamos estar concentradas en ti y conscientes de que toda la gloria y honra es para ti, precioso Rey. Señor, enséñanos a depender de ti, Señor, y en ti para siempre y en todo momento, a reconocer lo importante, Señor, que es tenerte a ti presente en nuestra vida, Dios de la gloria. Hoy nos sentimos bendecidas y agradecidas contigo por este espacio, Señor, en que nos permites reunirnos para conocerte más. Ayúdanos y guíanos y danos un corazón enseñable, humilde, Señor, que pueda atesorar, Señor, esto que tú has dispuesto para nosotras, Señor, como ese alimento de nuestra alma, precioso Rey. También te pedimos por nuestras hermanas, Señor, por su salud, por la hermana Catalina, por la hermana Betty, Señor, por todas aquellas que estamos en este grupo, Dios de la gloria. Sabemos, Señor, que no estamos exentas de enfermarnos, pero sabemos que tú, Señor, todo lo puedes y que en ti, Señor, encontramos alivio, paz, sanidad, Señor, tranquilidad en medio de las pruebas, Señor. Te pedimos también por sus familiares, Señor, por el papá de la hermana Catalina, Señor, por el hijo de la hermana Cari, Señor, por nuestros familiares, por nuestros hijos, Señor. Pero lo más importante, Señor, te pedimos que tengas misericordia de aquellos que no te conocen, Dios de la gloria, y que nos ayudes a hacer sal y luz, Señor, para que por medio de nuestra vida y nuestro testimonio ellos puedan llegar a ti, Señor. No nos permita ser piedra de tropiezo para ellos, sino que podamos ser, Señor, aquel bastón, Señor, donde ellos se puedan apoyar para poder conocerte a ti, Señor, según tu voluntad. Ten misericordia, Señor, de aquellos que aún no te conocen, Dios amado. Te damos gracias por haberla tenido de nosotros, Señor, por esa salvación tan grande. Te pedimos que nos permitas hoy, Señor, en este espacio poder aprender. Mirar la vida de nuestra hermana Keila, Señor, guárdala, guíala, Señor, protege su corazón y su Amén. vida de todo aquello que quiera lastimarla, Señor. Amén, Señor. Trae en ella, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, por medio de tu Espíritu Amén, Santo, para Señor. que pueda edificar nuestras vidas, Señor, Amén, Señor. como lo ha hecho hasta hoy. Te lo pedimos, Señor, y la ponemos en tus manos para que seas tú usándola, Señor, como utensilio útil, Dios, según tu voluntad, precioso Rey. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, amadas hermanas, vamos a comenzar. A ver, voy a compartir pantalla y bueno, le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, porque hay veces que hay cosas que son difíciles de entender. Pero bueno, nosotros tenemos al Señor, que Él nos da sabiduría y nos guía, que es lo más importante. Bueno, primero que nada, como mujeres reformadas, somos confesionales. En este caso, nos adherimos
a la Confesión Bautista de Londres 1689, que es muy similar a la de Westminster. Y bueno, nosotros somos bautistas, no tenemos ni problemas ni nada, somos hermanos. Y bueno, lo único que hacemos es usar esta confesión. Es muy importante guiarse con las confesiones de fe, porque las confesiones de fe sirven para que no caigamos en errores, que no caigamos en herejías. Nosotros todos podemos estudiar la palabra de Dios y podemos entenderla, pero Dios le puede dar a cada uno. Pero siempre está bueno ir aprendiendo, ir guiándose por lo que Dios le ha dado también a los maestros a lo largo de la historia. Entonces nosotros, como cristianas que queremos las cosas bien, no solamente estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, que es la prioridad sobre todo, sino que también, no solamente estudiamos la Biblia, sino que también nosotras estamos a favor de lo que Dios ha dado a los primeros cristianos y da a los teólogos, a personas que se dedican toda su vida a estudiar más de la palabra de Dios y bueno, son verdaderos creyentes y siervos de Dios. Bueno, la confesión de fe ya lo hemos leído, pero es necesario repetirlo y repetirlo para que estemos acostumbradas, para que las memoricemos, porque hay cosas muy importantes y muy ricas en doctrina. Bueno, el Señor, nuestro Dios, es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya existencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembro o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y de ninguna manera dará por inocente al culpable. He leído el capítulo 2, párrafo 1. Voy a dar una pequeña introducción de lo que vimos la clase pasada. No alcanzamos quizás a ver estas cosas, que se había hecho un poquito larga, y me pareció importante. Dios es espíritu y no materia. La materia carece de conciencia, no es capaz de pensar y carece de comprensión, sabiduría y conocimiento. Y como no es capaz de actuar, mucho menos de realizar aquellas obras que requieren ingenio, habilidad, sabiduría, conocimiento, como las obras de la creación, la providencia y, por lo tanto, si Dios fuera materia, no podría ser el creador y gobernador del universo. Ni si fuera un cuerpo, podría ser omnipresente. Un cuerpo no está en todas partes. Esto es una defensa a que Dios es espíritu, que es lo que hablamos la clase anterior. Y tiene alguna relación con lo que vamos a arrancar hoy, por eso lo traigo presente. Dice este teólogo John Hill: los ángeles tienen mayor semejanza con Dios y sirven para darnos ideas más claras de su naturaleza. Son vivos, activos, dotados de entendimiento, voluntad y afecto. Son vivaces, tienen un principio de vida. Comúnmente se piensa que los ángeles son las criaturas vivientes de la visión de Ezequiel. Las almas de los hombres no son material.
almas. Recuerden que hemos hablado de que los hombres, los otros humanos, estamos compuestos. Hay varias teorías, pero nosotros, como reformados, tomamos la que somos bipartitos. Son una parte material y una parte inmaterial. Bueno, la parte inmaterial es cuerpo o alma. En la Biblia salen las dos y se intercambian. Entonces dice, el cuerpo de Adán, cuando se hizo por primera vez, era un trozo de arcilla sin vida. Pero cuando Dios sopló en él aliento de vida, se convirtió en alma viviente. Aquí tenemos que el alma no la podemos ver. Y el alma es lo que nos da vida. Toma, o sea, es lo que tiene nuestro cuerpo. O sea, nosotros tenemos nuestro cuerpo y nuestra alma. Bueno, Dios, respecto de esto, que lo que yo quise poner acá, que los ángeles no los podemos ver. Ellos toman, en la Biblia no habla de que tengan alas. Ojo, los ángeles no tienen alas, no lo habla en la Biblia. Solamente habla que tomaron el cuerpo de un humano, o sea, toman forma de cuerpo humano y de esa forma nosotros lo hemos visto como han venido a la tierra a hablar. Nada de eso de idea de alas y que aparecen volando, no es bíblico. Bueno, ¿qué pasa? Los ángeles no los podemos ver. Nosotros, son invisibles a nosotros, pero a Dios no son invisibles, porque Dios es el único invisible, Él sabe dónde está cada uno. Sin embargo, los ángeles tienen como las características de una persona, tienen entendimiento, tienen voluntad, tienen afectos. Entonces, tomando este principio que nos ayuda un poco también a entender a Dios. Hoy día vamos a estudiar sobre la persona de que Dios es personal. Dios es personal. Dios es el Dios vivo. Tiene vida en sí mismo y por sí mismo. Y da vida a todas las criaturas que la tienen. En este caso, Dios le da vida a los ángeles, nos da vida a nosotros. Es el creador de todo lo que nosotros vemos. Dice, Dios es personal. Una de las verdades más importantes de la Escritura es que Dios no es una fuerza impersonal, moviendo el universo sin pensar, ni un poder caprichoso que manipula fríamente a su creación para alcanzar algún fin egoísta. Las Escrituras nos enseñan que Dios es un ser personal, es decir, posee una personalidad distinguible. Es consistente de su propia existencia. Posee tanto un intelecto como una voluntad y es capaz de establecer una relación personal con el hombre. Dios es un ser personal. La idea de Dios como espíritu incluye la idea de personalidad. Un espíritu es un ser inteligente y moral. Por esto, cuando atribuimos a Dios la personalidad, queremos decir que es un ser razonable, capaz de determinarse y decidir las cosas. Hay muchos hoy en día que niegan la personalidad de Dios y lo conciben simplemente como una fuerza o un poder impersonal. Sin embargo, el Dios de la Biblia es un ser personal, un Dios con quien los hombres pueden conversar, en quien pueden confiar, que conoce sus experiencias, les ayuda a sus dificultades y llena sus corazones de alegría y regocijo. Aún más, Dios se reveló a sí mismo en una forma personal a través del Señor Jesucristo. L. Berkhoff. Amén. Dios es consciente de su propia existencia. Bien, esperamos un ratito acá. Yo esto lo había dado anteriormente, había explicado un poco lo que era que Dios es un ser personal en la otra clase anterior, pero lo volví a poner porque es importante. Nuestro Dios no es un Dios que está indiferente. Hay distintas formas que se nombra a la teología, por ejemplo, respecto de cómo toman a Dios o la explicación o las respuestas que le dan a quién es Dios. Nosotros venimos de una cultura
que ya entendemos que es cristiana y que tenemos a Dios y sabemos que es un Dios personal al cual nosotros le podemos orar y sabemos que Dios nos escucha, al cual nosotros creemos en sus revelaciones y por medio de su palabra, que es su revelación máxima, entonces por medio de ella nos guiamos. Tenemos toda una relación con Dios a medida que somos cristianos, que entendemos todo. Y en otras culturas toman a Dios, por ejemplo, hay algunas formas de nombrar que lo toman a Dios como un ser impersonal, o sea, como un ser que lo toman como un espíritu, o sea, como algo que tiene en cuenta, por ejemplo, todo lo que sería el universo, y no lo toman como una persona, sino como que todos son Dios. Ya se lo voy a enseñar mejor más adelante, pero también quería decirles que también hay otra que se llama deísmo, es otra forma de ver a Dios, y que a Dios lo ven como un ser que está lejos de sus humanos. O sea, es como que él toma relación con la naturaleza, hace la creación y él se aleja y él está lejos. No tiene relación con las personas, no da revelaciones, no se hace presente, no nos habla, nada de eso. Es como que, por ejemplo, les explico más o menos para que tengan una idea de lo que es el deísmo. Toma en cuenta la revelación de la naturaleza y que dice que nosotros podemos creer a través de la revelación de la naturaleza y también de la razón, pero desechan la revelación y lo toman a Dios como un Dios distante. Nosotros aceptamos la revelación, que es la Biblia, lo que hoy tenemos como la Biblia, es nuestra mayor revelación, nuestra revelación verdadera, y también tenemos que entender una cosa, en la confesión de fe sale de que nadie va a poder llegar por medio de la naturaleza a conocer verdaderamente el Evangelio y ser salvo. Nadie. O sea, esto nos enseña la confesión y también lo encontramos en la Biblia. Entonces, ellos desprecian la revelación que Dios ha dado, que Dios nos ha hablado personalmente, que Dios habló, por ejemplo, a Moisés, que Dios habló a Abraham. Ellos desprecian toda la revelación y ellos solamente toman por la razón y por la naturaleza. Entonces, está bueno aprender un poquito más. ¿Para qué? Nosotros cuando aprendemos un poco más de estas cosas, nos hace dar cuenta de que no estamos en un globito, como yo me considero, en un globito encerrada, sino que hay un mundo de cosas y de ideologías. Por eso es tan importante reforzarnos en la doctrina de la palabra de Dios, que es lo que Dios nos ha dejado. Nosotros como cristianos creemos en la revelación y es la única revelación y es la palabra de Dios. Entonces, nosotros en la palabra de Dios tenemos todo. Hay algunas, algunas culturas que no. Y ya lo vamos a ir aprendiendo. Sí, Jenny, te escucho. Bueno, con esto del deísmo, tal vez es buena la ilustración de lo que ha pasado en la vida de Jesús Adrián Romero, ¿sí? Él hace un tiempo afirmaba que Dios estaba presente en todo, en la naturaleza, en las frutas, en todo podíamos ver a Dios, pero que Dios ya estaba ausente de nosotros. ¿Qué dice el deísmo? Que más o menos Dios creó, hizo y se apartó de su creación por completo. O sea que Dios simplemente cumplió con el papel de hacerlo, porque pues no tienen cómo comprobar que no hay un Dios en el orden de la creación, pero que Él está apartado de nosotros por completo, que no tiene ninguna relación con nosotros, que nosotros estamos a nuestra libre voluntad. O sea que él afirmaba cosas como el Señor nos abandonó. Entonces, a veces son posturas que suenan ridículas, pero tenemos que tener mucho cuidado en conocerlas e identificarlas, porque si hombres que antes profesaron amar a Dios con todo su corazón han caído en esto, tenemos que pedirle a Dios que guarde el nuestro de llegar a ese punto de menosprecio del Señor. Amén. Bueno, muchas gracias. Sí, hermanas, necesitamos tener entendimiento y discernimiento.
¿Y quién nos va a dar ese entendimiento y ese discernimiento sino Dios, a través de su palabra? A medida más que estudiemos, más vamos a estar preparadas para encontrar los errores. Lamentablemente, él empezó muy bien, pero bueno, se terminó perdiendo, se terminó yendo. No sabemos si es verdadero cristiano. Solamente Dios lo sabe, porque en la confesión de fe y en la Biblia, por supuesto, da la posibilidad de que un cristiano caiga. Pero como tiene el Espíritu Santo, si es verdadero cristiano, se va a levantar. Esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y otro que no. Entonces, hay muchas ideologías y que están tomando, o sea, están avanzando de una manera muy grande. Entonces necesitamos estar firmes en la palabra de Dios para poder rechazarlas. Bien, ahora si querés seguir leyendo, Jenny. Esta parte nomás, hasta acá. Hasta ahí. Listo. Dice, Dios es consciente de su propia existencia. Puede parecer innecesario decir que Dios es consciente de su propia existencia, pero esta es una de las características más fundamentales de ser un ser personal. Hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios es que es una fuerza impersonal, como el budismo, taoísmo, etc. O una esencia que habita en todas las cosas, como el panteísmo. Del griego pan, que significa todos, más teos, que significa Dios. En cambio, el Dios de las Escrituras es un ser personal que es consciente de su propia existencia, como distinto de todos los demás seres y cosas. Bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, me pareció muy importante estudiar este tema sobre el panteísmo. La verdad que es bastante elevado y es bastante difícil para nosotras que tenemos una idea, que nosotros tenemos a un Dios personal y estamos acostumbrados a Él, y de repente ellos lo toman como una fuerza y como es Dios mismo. O sea, como que Dios se divide y se separa en cada uno y en cada parte de la creación. Le voy a dar algunas definiciones más cercanas, más fáciles que encontré, porque la verdad que me costó conseguir cosas más fáciles. A mí me gusta enseñar de forma llana, que todo el mundo pueda entender. Entonces, bueno, dice, las religiones místicas más propias del lejano oriente, hinduismo, budismo y taoísmo. El taoísmo viene de la región oriental, más bien de los chinos y todo eso. Dice, acentúan la presencia de Dios en el interior humano. Según ellas, más que en el mundo, lo divino se despliega y manifiesta en el mismo proceso de la interiorización, en la experiencia de la liberación mental, en la hondura o vacío, que a eso lo toman como una plenitud, el vaciarse la mente de todo. Dice, que se siente unida al absoluto. Estas religiones tienden a ser panteístas. Los panteístas suponen, de algún modo, que todo lo que vemos, todo lo que hay es Dios. Ellos toman que todo es Dios. Y de manera que no suelen tener una Biblia especial, pues Dios se manifiesta en cada una de las cosas, en la naturaleza exterior, en la vida de los hombres, en la cultura. Bueno, esto lo saqué de un diccionario y después vi en un video, muy bien, me gustó mucho cómo lo explicaba, que ellos toman como que Dios, no sé si ven acá, tenemos esta línea, esto es Dios, arranca con una línea y es como un prisma. Entonces, a partir de su creación, se separa. Nosotros somos, o sea, la creación del hombre, la creación de la naturaleza, de los animales, todo. Tenemos toda la creación, parte de uno solo Dios, pero lo toma como si fuera la misma sustancia.
Entonces, en este caso, Dios no es distinto, no trasciende, Dios no trasciende del hombre ni de la creación, sino que es la creación parte de Dios. Porque fíjense, nosotros a este rayo de luz, al pasarlo por un prisma se divide en muchas partes, pero sigue siendo el mismo rayo de luz. Entonces, todo es Dios para ellos, solamente que viene de un Dios, pero todo es Dios. Para estudiar hay un montón de cosas más para aprender, pero bueno, yo he puesto solamente lo más importante para que tratemos de entender un poco. Esto es muy profundo. Y tampoco, bueno, hay que estudiar, pero siempre hay que tener con mucho cuidado, ¿no? Pedirle a Dios que nos guarde y nos ayude. Entonces ellos toman así, como que todo pertenece a Dios. Sí, Jenny, te escuchamos. Keila, es como una medio, o sea, en pocas palabras es como decir que se termina adorando a la criatura y no al creador. Todo es Dios acá. Por ejemplo, viste que las vacas son sagradas, que tenemos que los animales también, que las moscas son sagradas, no comen carne, para ellos todo es Dios. Entonces, no hay un ser personal como el que tenemos nosotros. Por eso a veces también cuesta entender, a mí me ha costado mucho entenderlo, porque nosotros estamos acostumbrados a un ser personal, algo trascendente. Trascendente es que está sobre la creación, está sobre todo. Ellos no, es inmanente, está relacionado, está presente, está con la creación. O sea, es como que nosotros seríamos parte de Dios. Yo estoy dando principios muy básicos, pero de estos principios salen formas de pensar y de vida que son muy distintas a las que nosotros tenemos. ¿Entienden? Para ellos o sea, por ejemplo, ellos son su propio Dios. Entonces, con su diseño, con su idea, ellos de ahí, por ahí escuché, no estoy segura de afirmarlo, pero por ahí salen las ideas del cambio de sexo, porque ellos son Dios, entonces ellos pueden decidir sobre sí mismos. Entonces sale la idea incluso hasta del aborto o cosas así. No lo puedo afirmar, sí lo escuché, pero bueno, tienen más o menos, al ser ellos su propio Dios, ellos tienen sus ideas. Y saben una cosa, cuando estaba leyendo, vi cosas muy buenas que yo le contaba a mi esposo. Vi cosas buenas, morales, muy buenas. Cosas como por ejemplo de estar por la familia, cosas de proteger nuestra familia, cosas de salir adelante. Hola Betty. Hay cosas muy buenas que sacan ellos. Obviamente ellos tratan de llegar a Dios por medio de la razón. Entonces al llegar por medio de la razón es obvio que nunca van a terminar de entender. Ya la clase va a ir a seguir avanzando y vamos a terminar de entender bien. Pero ¿qué pasa? Lo que son los panteístas no es una religión, sino que es una forma de pensar que muchas religiones lo toman, como hemos estado diciendo. Buenas tardes, Betty. ¿Qué sucede? Que tienen buena forma, uno los escucha y atrae, porque tienen buenas ideas. Por ejemplo, de lo que es concentrarse. Tenés que concentrarte en una cosa y no pensar en las otras. Son muy buenos en concentración, son muy buenos en muchas. Por ejemplo, en la vida, que si te va mal, que si se muere alguien, que si esto, que si el otro. Te dice que no tenés que aferrarte a las cosas. Hay cosas que no podrían servir. Pero tengamos cuidado, porque hay muchas cosas que quizás se pueden alejar de la Biblia, que seguramente no alcancé a profundizar mucho, pero sí se alejan de la Biblia. Entonces, yo le dije a mi esposa, me gustó las ideas que daban. Claro, van a sutilezas del mundo, pero no tomarlas, hay que tener cuidado, porque me dice, tener cuidado porque te puede atraer mucho y nos podemos alejar de la ortodoxia, de lo primordial. Son como ideas que a uno le pueden llegar a servir. Por ejemplo, el yoga. El yoga tiene relajación, tiene cosas muy buenas que para el cuerpo sirven, pero hay que tener cuidado, porque ya cuando le meten la meditación, ya ahí empiezan
de una manera muy sutil, empiezan a alejarse de las cosas divinas, porque ellos tienen otro Dios que nada que ver con el Dios de la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Hoy en día está muy de moda el yoga, y hay un montón de cosas. Así que tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios sabiduría. Todas estas cosas de las energías, todas estas cosas hay que tener mucho cuidado. Nosotros nos guiamos por la revelación especial que es la Biblia, y están estos que tienen tienen otra forma y otra concepción de Dios que totalmente nos pueden alejar del verdadero Dios si no tenemos el cierto cuidado y ponemos a la Biblia como prioridad. Sí, Jenny. En esto es crucial no olvidar que el cristianismo no es para nosotros, ¿no? No es para la exaltación del hombre, Perfecto. para la comodidad del hombre, no es para la gloria del hombre, no es para el placer del hombre en esta tierra. El cristianismo es la autonegación de nosotros mismos, el vivir para la gloria de Dios, el vivir para Cristo y tener consciente de tener el verdadero valor de las cosas. Es decir, nada es enfocado en nuestra complacencia personal, que sería como lo que hoy en día muchas otras religiones quieren disfrazar como cristianismo, ¿sí? Un humanismo basado en nuestro confort, en nuestra buena vida aquí. Y recuerden que el Señor en su palabra es muy claro cuando nos dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos llamados a estar cómodos aquí, no somos llamados a buscar nuestra plenitud aquí. Nuestra plenitud está en Cristo y está en la eternidad con Él. Entonces, que un plato, ahí sería como que la seducción de un plato de lentejas no nos haga perder una salvación o un regalo tan grande que es lo que el Señor nos ha dado, siempre con nuestros ojos puestos en la eternidad y no en lo que aquí podemos ver, pero claramente no vamos a disfrutar como estar en Él, en la gloria eterna. Amén, amén. Se me venía a la mente que tenemos cuál es el fin principal del hombre. Es la pregunta 1 de los catecismos reformados. Dice, es darle la gloria a Dios y disfrutar de Él para siempre. O sea, vivir para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para la gloria de Dios, no para nosotros mismos. Y disfrutar de Él para siempre. Que Dios nos dé gracia, que ese es el objetivo principal del mundo, de cada cristiano, es vivir para la gloria de Él. Y ahí, cuando empezamos a entender eso, nos damos se ordena, nuestra vida se va a ordenar, porque siempre nos ponemos primero nosotros. Decimos que Dios está arriba, pero en realidad, sin querer, lo ponemos abajo. Bien, voy a seguir con esto. Dice, la teoría de la emanación. De acuerdo con esta teoría, Dios y el mundo son básicamente uno. El mundo emana o fluye necesariamente del ser divino. Esto es lo que yo le decía. El mundo, acá, sale del ser divino. Le voy a explicar ahí a Betty. Estamos hablando del panteísmo, que no tiene nada que ver con nuestro Dios personal. Pero es necesario tener una idea, conocer estas doctrinas que son viejas también, muy viejas, muy antiguas, conocerlas para que si algún día tenemos algo, presentar defensa y para no desviarnos en nuestro entendimiento. Entonces, dice, el mundo emana o fluye necesariamente del ser divino. Esta idea es típica de todas las teorías panteístas. Las críticas a esta teoría son muy serias. Impone sobre Dios una medida de cambio. Bueno. Dale, gracias, Jenny. Ya después le pido a las otras chicas que me ayuden. Impone sobre Dios una medida de cambio. Acá Berkov nos está dando algunos errores que tiene. Que está bueno esto, ¿eh? Dice, de crecimiento y de progreso. Elementos que caracterizan solamente lo finito e imperfecto. Priva a Dios del poder de la autodeterminación y a los seres humanos de su libertad, su carácter moral y sentido de responsabilidad. Al ser ellos Dios, no tienen responsabilidades. También este tipo de culturas, ellos toman
como libertad sexual, o porque ellos no tienen carácter moral, no hay casi. Ellos sí toman, uno va a ver que hay algunos proverbios, incluso chinos, del taoísmo, o proverbios muy buenos, como yo les decía, pero, pero quizás son buenos esa cosa, pero todo lo demás no está tan bueno. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en qué nos guiamos o a qué aceptamos. Dice, y además de esto, hace a Dios responsable de todo lo que sucede en el mundo, tanto lo malo como lo bueno. Bueno, hay formas de refutarlo, ¿no? Que están buenas, pero bueno, eso ya es mucho más elevado. Ahora vamos a ver solamente tener una idea. Ahora sí, si alguna quiere leer. Dami. Ahí vamos. Bien, ¿arranco? Sí, dale. Bien. Que Dios es consciente de su propia existencia es revelado claramente en las Escrituras. ¿Cómo Dios se refiere a sí mismo en Éxodo 3:14? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, esta declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia. No veo. Perdón, lo subo. Ahora sí. Dame un segundito. Ahí está. Ahora sí. Yo soy. Esta declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia. Sabe que Él es y que es distinto de todas las personas y cosas creadas. Yo soy el que soy. Jehová, Yahweh. Él será, es, fue. El significado del nombre Jehová sería de esta manera el compuesto Él será, es, fue. El nombre transmite la idea de eternidad. Significa que Dios no varía. Es un verbo en 3 tiempos. Será, es y fue. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Bien, ahí nomás, un ratito. Esta parte, yo cuando estaba hablando de yo soy, vieron cuando Moisés está hablando en la zarza, que Dios aparece y le habla en la zarza, le dice, pero ¿cómo le digo con quién hablé? Y dice, yo soy. Y bueno, han visto que muchas veces, hasta incluso Jesús en el Nuevo Testamento dice, yo soy. Entonces, queremos saber quién es, qué significa. Bueno, significa Jehová. Y bueno, y acá como dice el versículo, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él dice el Señor, que es, el que era y el que ha de venir. Todo esto significa Jehová, para que sepan, significa que Dios es algo eterno, que trasciende a todo. Es algo eterno, algo separado y algo que no varía. Porque desde la antigüedad, desde el principio hasta el fin, Él es. Esto nos da a entender que Él no varía. Si bien esta es una explicación de quién es el yo soy, también da una idea de lo que es, o sea, explica la existencia de nuestro Dios. Nuestro Dios no tiene nombre, porque si quién es, a ver qué pone, como en aquellos tiempos estaba quizás el dios Sol, la diosa Luna, no sé, Memphis, bueno, hay tantos dioses que han existido, que la gente le pone, por eso creación de Dios. Acá estamos hablando de un Dios que es verdadero, creador. Entonces no hay un nombre en sí que le podamos dar. Bien, ahora sí, si alguna quiere seguir leyendo. Si nadie más quiere leer, sigo yo si querés, Kay. Dale, gracias. Bien, me lo subís. Ahí va.
Las escrituras no solo nos enseñan que Dios es consciente de su propia existencia, sino también que es consciente de su individualidad. Él es distinto de todas las personas y cosas creadas. Según las escrituras, ¿qué declara Dios acerca de su propia y única existencia aparte de todas las demás personas y cosas? No hay más Dios que Él. Isaías 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No hay nadie fuera de Él. Isaías 45:21. No hay nadie a quien le podamos hacer semejante. Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. No hay nadie con quien le podamos comparar. Isaías 40:25. ¿Sigo? Sí. Cada una de estas declaraciones prueba que Dios es distinto y también independiente de todas las demás personas y cosas. Amén. Ahí estaría. Muchas gracias. Bien. Me gusta tenerlo acá en el Word porque lo voy arreglando. Bien. Los hombres, esto lo escribí yo, por eso lo pongo en otra letra. Para que las cosas que están en esta letra chiquitita no están en el libro que estamos estudiando. Dice, la sustancia de Dios no es la misma que los hombres. A pesar de todo lo que he estado estudiando y viendo, ¿qué pasa? Ellos toman como que Dios es la sustancia, es el universo, los panteístas, como que Dios es el universo y esto está en todos lados. Y todos tenemos esa sustancia, según ellos. Según la Biblia, tenemos un Dios que trasciende al hombre y no es de la misma sustancia. Nosotros no tenemos la sustancia de Dios, nosotros no somos Dios. Ojo que hay herejías. Hay quienes dicen que somos mini Dios. No sé si fue Dante Gebel o alguno de esos, que dicen que somos mini dioses. Entonces hay que tener cuidado, nosotros no tenemos la sustancia, incluso creo que los testigos de Jehová también. Nosotros no somos mini dioses, no. Nosotros somos hijos adoptados de Él, pero no somos su creación, no somos mini dioses. Cash Luna, gracias Cari. Esos son herejías. Entonces por eso es importante que entendamos la sustancia divina, eterna, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos creación suya. Dice, Dios es eterno, los hombres son creación de Dios. Es decir, los hombres tenemos un inicio. Debemos saber que no tenemos fin. Nosotros todos tenemos un inicio. Dios crea nuestra alma en el momento que nosotros, de nuestra concepción. Pero no tenemos fin. Nuestras almas no se aniquilan. Eso es otra herejía. Nuestras almas no tienen fin, pero sí tienen inicio. Entonces son doctrinas muy importantes que debemos conocer. No olvidemos que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Luego de la caída, esta imagen quedó distorsionada, se distorsionó por el pecado, pero esta imagen sigue presente. La imagen de Dios la tenemos. Dice esto está distorsionada, pero está. Esto hace que el hombre sea personal y que Dios tenga una relación con nosotros. Cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, Dios nos da intelecto, nos da capacidad de elegir, nos da inteligencia. Esto cuando le enseñaba a los niños y les decíamos, miren chicos, ¿acaso un perro puede usar una computadora? No tiene intelecto, ¿puede inventar algo? No. Ellos son seres vivos como nosotros, pero ellos no pueden. Dios nos ha puesto sobre los animales, puso al hombre, le dio autoridad sobre la creación. Entonces hay muchas cosas que nosotros hemos recibido y que nos asemejamos, tenemos la semejanza de nuestro Dios. Nosotros tenemos amor. Recuerden, Dios es amor, pero nosotros tenemos amor. Y bueno, y así nosotros tenemos la capacidad de elegir, somos sus representantes en la tierra. Entonces, ¿esto qué es lo que nos hace la imagen de Dios?
que nosotros tengamos la imagen de Dios, somos sus mayordomos, hace que entendernos a nosotros nos hace entender un poco a Dios. Obviamente que Dios trasciende, es lo máximo que puede existir de todo, pero nosotros tenemos algo chiquito de Él. Tenemos inteligencia, voluntad, podemos elegir. No estamos hablando, bueno, de la elección de elegir a Dios, bueno, pero eso en otro momento lo vamos a hablar mejor. Entonces, cada una de las declaraciones que hemos leído prueba que Dios es distinto y también es independiente de las demás personas y cosas. Como hemos dicho, Dios tiene otra sustancia, Dios es distinto de nosotros. Ya hemos hablado que Dios es espíritu. Ahora, pero también Dios es un ser personal y como ser personal tiene intelecto. Bien, bueno, voy a leer un poquito yo, así vamos intercambiando. Dios posee intelecto. El intelecto es considerado una de las principales características de la personalidad, es decir, de ser personal. La palabra proviene del latín intelligere, inter, entre, legere, elegir o escoger, y se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender. Según las Escrituras, Dios posee un intelecto que va mucho más allá de la comprensión humana. Nada más allá o está fuera de su alcance, de su conocimiento o entendimiento. Nosotros tenemos entendimiento y tenemos inteligencia y tenemos sabiduría, pero es limitada. La de Dios trasciende todo. Nosotros tenemos una partecita de lo que Dios nos ha dado un poquito para que nosotros podamos entender quién es Él y para comunicarse con nosotros. Entonces tenemos intelecto, tenemos razonamiento, todo esto viene de que Dios lo tiene, pero elevado, 100, 1000, es más allá del alcance de nuestra mente. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca del intelecto de Dios? Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Profundos, no son fáciles de llegar. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Los pensamientos de Dios, su sabiduría y ciencia son profundos. Nunca los vamos a poder entender completamente, totalmente, porque somos humanos, nosotros somos limitados. Nunca podremos entender enteramente a nuestro Señor. Todo viene de Él, por Él y para Él. Dice, en los siguientes versículos, una pregunta. Como está escrito el intelecto o entendimiento del hombre en comparación con el de Dios. Salmos 94:11. Primera de Corintios 3:20. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmos 94:11. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Primera de Corintios 3:20. Dice, el hombre le da importancia a su intelecto, quiere pasar todo por su razón, pero no comprende que respecto al intelecto de Dios no se puede acercar. Una pregunta, ¿le dirá el vaso de barro a su hacedor? ¿Qué haces? ¿Cuánta arrogancia la del humano que querer cuestionar a Dios por su propósito y decreto? Isaías 55:8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre cree que puede llegar a Dios por su intelecto y el entendimiento, lo que no puede entender que su naturaleza es distinta y y no queda otra que rendirnos al entendimiento de nuestro Hacedor y descansar en su santa voluntad. Primera de Corintios 3:20 al 25 o 25. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No hay, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Por qué el insensato de Dios es más sabio que los hombres? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sí. Betty. Gracias, Emaita, disculpa. Cuando el hombre cree que puede llegar a Dios a través de la razón, hay un desequilibrio total. Porque ya se cree que solo puede, hay una arrogancia de parte del hombre de decir, no, yo tengo que aprobarlo por mi entendimiento. Ojo, un cristiano no anula la razón. La razón es importante, o sea, el entendimiento es importante, pero va de la mano de la Biblia, de la revelación de Dios. Como habíamos hablado, bueno, ahora vamos a hablar del deísmo, que me adelanté. Pero bueno, ahora voy a leer esto, a ver qué dice. Pidámosle a Dios que no nos dé esa arrogancia de querer por nosotras mismas decir, no, yo sé cómo solucionar este problema, yo sé cómo entonces muchas veces nuestro yo, entonces estamos sacando a Dios y no descansando en la voluntad divina de Dios, como una forma de aplicar esto que estamos aprendiendo, ¿no? Que Dios nos dé esa humildad para descansar en Él y ponerlo primero, no ser arrogantes. Hoy el mundo, siempre los filósofos, los grandes filósofos, ellos siempre han tratado de buscar la solución, pero lejos de Dios, lejos de la revelación divina. Dice, ir a Dios solo por el conocimiento y la razón no nos hace otra cosa que alejarnos de nuestro Creador. Bien. El deísmo dice de la palabra latina deus, que significa Dios. Es la postura filosófica y teológica racionalista, que por lo general rechaza la revelación como fuente de conocimiento divino y sostiene que la razón empírica y la observación del mundo natural son exclusivamente lógicas, confiables y suficientes para determinar la existencia de una deidad suprema como el creador del universo. El deísmo también define como la creencia en la existencia de Dios basándose en el pensamiento racional, sin apoyarse en argumentos de religiones reveladas o autoridad religiosa. El deísmo enfatiza el concepto de teología natural, es decir, la existencia de Dios que se revela a través de la naturaleza. El deísmo no se encasilla en religiones, no se encasilla en nada, es todo más liberal. Lo llaman como los liberales. Es todo liberal, no hay autoridad religiosa, no hay Biblia, no hay nada. Ellos son más liberales. Y también no creen lo que son los milagros, no creen en todo lo que es la revelación que hemos tenido nosotros divina o de algún, cómo recibimos la palabra de Dios, cómo fue revelada. No creen en nada de eso. No creen solamente todo lo que pasa por la razón y es tomado por el intelecto. El conocimiento y entendimiento de Dios están mucho más allá de la comprensión de los hombres finitos. Según los siguientes versículos, ¿cómo puede el hombre entender, por lo menos en parte, las cosas infinitas de Dios? Nosotros estamos viendo un Dios trascendental de una sustancia totalmente diferente a la nuestra. Estamos viendo un Dios personal que tiene entendimiento, que tiene conocimiento, que tiene decisiones, que tiene inteligencia, que es todo, es lo máximo que puede existir. Y estamos nosotros. Este Dios
grande, eterno, Rey de Reyes, Señor de Señores, todo lo que hemos leído en la confesión de fe, incluso al principio, todo esto, este Dios se relaciona con su ser creado. ¿En qué parte aparece? ¿En qué religión aparece que se relaciona? Él busca relacionarse. Él busca relacionarse, hasta incluso manda a su Hijo, o sea, Dios Padre, una persona de Dios, una de las personas viene y se hace carne y habita entre nosotros. Entonces es algo impresionante y grandioso. No es este Dios personal lejos, sino que es este Dios grande que se busca relacionar con nosotros. Nosotros jamás podríamos relacionarnos con Él, jamás podríamos ir y llegar a Él si no fuera porque este Dios se relaciona con nosotros. Y este Dios se revela a nosotros. Dice, Él nos revela parte de las cosas infinitas a nosotros que somos finitos, por medio del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede el hombre entender, por lo menos en parte, las cosas infinitas de Dios? Y acá tenemos lo primero que dije recién, por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesucristo, que es Dios mismo. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros podemos conocer a este Dios grande, grande, infinito, impresionante, maravilloso, todo por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Bien, después también está por medio del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren, hermanas, nosotros puedes leer la Biblia cualquiera, pero si no es tocado por el Espíritu Santo, no la va a entender y no se va a convertir. Si no tiene la revelación espiritual de Dios, no. Hay muchos teólogos, hay algunos, hasta incluso están en las traducciones de las Biblias, que estudian que la crítica textual y son lo máximo en doctorados y en todo. Y si no tienen la revelación de Dios, del Espíritu de Dios, no lo van a entender. No van a poder entenderlo. Ellos es un libro más. Porque se necesita la revelación divina para poder entender estas cosas que son del Espíritu. Entonces, por medio del Espíritu de Dios, nosotros podemos entenderlo. Hemos conocido a Dios por el Espíritu que habita dentro nuestro, dentro de los verdaderos creyentes. Está con nosotros y en nosotros. El Espíritu inspiró las Escrituras para que por medio de ellas tengamos conocimiento del Dios personal. Recordemos que las Escrituras son inspiradas, son exhaladas, theoneustos, por Dios. Es exhalada por Dios. Entonces, por el Espíritu Santo, Dios envió a hombres santos de Dios a que ellos escribieran la palabra. Dios no le dictó la Biblia, pero sí guió cada palabra que ellos escribían. Dios le fue inspirando para que escribieran, y ellos con sus ideas, con su entendimiento, su capacidad, ellos fueron escribiendo. Y eso es lo que nos ha quedado hoy en día. Y ahí está todo, la revelación de Dios. Nosotros como reformados no creemos en más revelaciones. No creemos en más revelaciones, ya la Biblia está cerrada. Una revelación o una inspiración significa de que Dios la da. Si Dios da una palabra, así, para la iglesia, para todos, si Dios da una palabra, esa palabra tiene que ser escrita en la Biblia. Y ya la Biblia se ha cerrado. Nosotros no creemos en más revelaciones. Y van a decir, sí, pero yo tuve un sueño una vez. No negamos de que Dios quiera darle a alguien algo especial, pero es para esa persona y ahí no más.
No sabemos si realmente puede llegar a ser que se cumpla, puede ser, puede que sí, puede que no. Pero nosotros no nos guiamos por eso, sino que nos guiamos por la revelación más segura, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación más segura. Ya Dios no necesita seguir mandando ni inspirando. ¿Saben qué? Quizás Caro lo entienda más. Hay muchos que dicen, no, estos himnos son inspirados por el Espíritu Santo. Ya Dios no inspira, porque ya está cerrada la Biblia, está cerrado el canon, ya los cimientos están puestos. Dios utilizó a los apóstoles. Jesús vino y le enseñó a los apóstoles, y los apóstoles pusieron los cimientos en la roca que es Cristo, pusieron los cimientos, y la iglesia va poniendo ladrillitos. Ahí tenemos los maestros grandes que hemos tenido, pastores a lo largo de la historia, teólogos, pero ya no hay revelaciones. La única revelación infalible es la palabra de Dios. Entonces debemos creer a la revelación de Dios. Como hemos hablado, no sé si en la primera clase o en la segunda, que hay diferencias entre los textos que se han ido encontrando, tenemos diferencias. En algunos versículos, algunos acusan de que le han agregado partes, otros les acusamos que la han sacado, que las han amputado, pero a pesar de toda esa lucha que hay en contra de Cristo, lucha del anticristo, a pesar de todo eso contra la Trinidad, contra la divinidad de Cristo, porque son muchos de los versículos que se han sacado, a pesar de todo eso, la palabra de Dios, no se pueden borrar las doctrinas, porque la palabra de Dios, una doctrina empieza desde el Antiguo y sale en el Nuevo. En el Antiguo estaba velada, no se podía entender, pero en el Nuevo está la revelación ya completa. Ya algún apóstol o Jesús mismo la cita y la da a entender. Entonces ya tenemos la revelación completa. Entonces si alguien quiere hacerse el vivo y sacar, que es maldito, ojo, es maldito por sacar, no va a poder sacar nada porque la palabra de Dios es segura. Quisieron sacar algunos versículos de la Trinidad, pero no la pudieron borrar. Quisieron sacar algunos versículos de la divinidad de Cristo, no la pudieron borrar. Está. Bueno, entonces confiemos en la palabra de Dios, es inspirada por Dios, ya no existen más inspiraciones. Yo también decía a veces, no, esto es inspirado por Dios, o cuando va a pasar a predicar un anciano o alguien, nosotros decíamos a algún pastor, Señor, inspíralo, Señor, inspíralo. Siempre teníamos esa idea como pentecostales, y Dios ya no inspira. Mis amigos me retaron, gracias a ellos, por Dios. Pero no, Dios ya no inspira más, ya no hay más inspiración, porque si hubiera inspiración, habría que agregarle hojas a la Biblia. Y ya la Biblia está cerrada, el canon está cerrado, ya no hay inspiración, ya no hay revelación, por lo cual no hay profetas. ¿Quiénes son los profetas hoy en día? Los que entienden y los que interpretan la palabra de Dios. Los que interpretan la palabra de Dios son los profetas, la profecía. Esta es la profecía que tenemos hoy en día. Ya no habla Dios así como antes, porque ya se cerró. Ya están los cimientos puestos, ya está todo preparado, ya está todo. Nosotros tenemos que seguir la Biblia. Bueno, este texto se refiere a la relación del creyente con el Espíritu Santo, el medio primario usado por el Espíritu para enseñar al pueblo de Dios es la iluminación de las verdades de las Escrituras. Esto es una nota del libro que estamos estudiando. Bien, por medio de la palabra de Dios. Salmo 119, del 97 al 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En la ley de Dios está todo. Mediar en ellos es vida a nuestra alma. Perdón, meditar. Meditar. En Deuteronomio 29:29, las escrituras declaran las cosas secretas
pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Según Salmo 131, del 1 al 3. ¿Cómo deberíamos vivir? Es decir, ¿cuál debería ser nuestra actitud a la luz del infinito conocimiento de Dios? Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Jesucristo. Gracias. Sí, lee esa parte. ¿Sí? Sí, seguí leyendo. Jesucristo, siendo Dios hecho carne, nos dejó el gran ejemplo de ser humildes en todo sentido. ¿Cuánto más debemos seguir a nuestro Señor y ser humildes con el conocimiento maravilloso que nos ha dado? Bien, un minutito, ya seguimos. Dale. Miren, acá hay una pregunta que dice, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Esto sería como a lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo, debe ser como una aplicación. ¿Cuál sería la actitud? Dice, a la luz del infinito conocimiento de Dios. Nosotros, por medio de Dios, aprendemos un conocimiento infinito. Miren, hermanos, muchas veces, mientras más estudiemos y nos pongamos en las manos de Él y nos esforcemos, Dios más nos va a dar. Mientras más nos acerquemos a Él, Dios más nos va a dar. Pero esto que tenemos es un tesoro que Dios nos ha dado. Las doctrinas de la gracia, entender las doctrinas de la gracia, hay tantas cosas que son tesoros. Más que nada, las personas que han salido de iglesias en las que se tapa la teología y se dice no se estudia, no, la teología es mala, en esas iglesias en las que se borra el estudio de la palabra, hay algunos que ni siquiera la leen, son horas y horas de cántico en los cultos y 10 minutos de palabra y ya están aburridos y cansados. Señor, ¿qué fin les espera a esas iglesias? ¿Qué fin les espera cuando lo único que quieren es sentir la presencia de Dios a través de cánticos y de cosas? Y la palabra de Dios, que es todo, o sea, la palabra de Dios es todo. La dejan de lado. Si Dios nos ha dado el entendimiento, que Dios nos va dando el entendimiento, no nos jactemos de eso. Si hemos entendido ciertas doctrinas, que hay otros que no las pueden entender, no nos jactemos de eso. Porque no es nuestro. Dios en su misericordia nos los quiso dar. He visto por las redes sociales, amadas hermanas, quizá ustedes no están mucho en el tema, pero yo sí lo he visto. Estos grandes pseudo teólogos de Facebook o de las redes sociales, burlándose de sus hermanos, burlándose. ¿A dónde está la jactancia? Si lo que hemos entendido lo hemos entendido por el Espíritu de Dios, porque ha tenido misericordia de nosotros. Es bueno estudiar, es bueno aprender, es bueno, es maravilloso el conocimiento, pero si ese conocimiento no nos lleva a amar a Dios, amar más a Dios y amar a nuestro prójimo, está de más. Si ese conocimiento nos lleva a burlarnos de nuestros hermanos pentecostales, de lo que hablan en lengua, de los que se tiran atrás, de no sé, si nos lleva a burlarnos de ellos, ¿en dónde está? ¿Nuestra teología realmente tiene sentido? ¿Qué sentido tiene que el conocimiento nos lleve a burlarnos de nuestros hermanos? ¿A dónde? Realmente Jesús nos demostró humildad. Jesús siendo Dios, teniendo el conocimiento infinito, perfecto. Él se hizo hombre. Y por supuesto que defendió las doctrinas, porque las tenemos que defender, pero con mansedumbre. No se anduvo burlando. Si hay algún hermano que no entiende alguna doctrina, ¿nos vamos a burlar del hermano? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Nosotros cuántos años estuvimos en la oscuridad de la gracia, no entendiendo la gracia de Dios. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y nos hizo entender por qué hay hermanos que se burlan de los demás.
a mí me pone muy triste y muy mal. Si ustedes, muchas están empezando a entender un poco de la teología y de las doctrinas de Dios, que este conocimiento no las lleve a enorgullecerse, a considerarse superiores. Hay que entender que ellos también son hostiles, en su ignorancia son hostiles. Y nos dicen herejes, y nos dicen esta está perdida, y nos han dicho tantas cosas. Pero realmente nosotros tenemos el conocimiento que Dios nos ha revelado, porque Dios nos ha hecho entender lo que Él ya reveló a través de su palabra. ¿Nos vamos a jactar o vamos a amar? Si ellos se comportan de forma hostil como lo hacen muchos y la mayoría, ¿les vamos a pagar con la misma moneda nosotros que tenemos el conocimiento? ¿O vamos a orar y pedirle a Dios que le dé conocimiento al hermano? ¿Cuál es la posición que toma Dios? ¿Cuál es la posición que toma Jesús? ¿De qué nos sirve si el conocimiento no nos lleva a amar a nuestro hermano, a amar a nuestro enemigo? Está de más, está de más. Lamentablemente dejan muy mal parados a esas personas que saben tanto de teología, que se andan burlando y haciendo debates con las demás. Dejan muy mal parados, porque eso no es el Evangelio. No es el Evangelio ir a atacar a nuestro hermano. Si nuestro hermano no entiende, si nuestro hermano, él defiende, bueno, quizás defenderá al hablar en lenguas y lo está haciendo mal porque no hay intérprete y ellos tienen toda esa idea, y bueno, allá ellos. Nosotros mostramos la verdad y el que la toma, porque el Señor a nosotros nos la dio en algún momento, nos abrió los ojos y nos hizo entender muchas cosas. Sabemos que ya no son necesarias esas cosas. Necesario es ser lleno del Espíritu y somos llenos a través de su palabra. A través de una vida de santificación somos llenos. No a través de hablar en lenguas o llorar mucho como muchos lo buscan, sino que somos llenos a través de su palabra. Pero todas estas cosas que hemos entendido, nunca se jacten. Nunca se jacten. Que ellos son hostiles, habla de lo que son ellos y habla de lo que ellos tienen. Porque ellos se burlan de nosotros muchas veces, a los que hemos salido quizás de estas iglesias, y se burlan y dicen esta está confundida y esto. ¿Quién tiene a Dios realmente? No importa. Si Dios nos ha dado entendimiento de algo, nunca nos jactemos. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios y seamos humildes. Porque Jesús, siendo el maestro, se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros para jactarnos de lo que Dios nos ha dado? Bueno, eso era una meditación que quería dar pequeña. Ahora sí seguimos leyendo. ¿Quieres que siga, Kai? Sí, por favor. Dios posee una voluntad. Las Escrituras revelan claramente que Dios posee una voluntad, el poder de determinar sus acciones, lo que Él hará, y el fin o propósito de su creación. Él puede hacer lo que determine con lo que ha hecho. Las decisiones de Dios provienen de quien Él es. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas muy diferentes. Dios es el único que es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones ni posibilidad de fracaso. Las decisiones más resueltas de los hombres más poderosos frecuentemente se vuelven nada. ¿Querés subírmelo un poquito, Kate? Sí. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la voluntad de Dios? ¿Hay alguna limitación para la voluntad de Dios? ¿Puede algún poder frustrar la voluntad de Dios? Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios es omnipotente, no existe ningún poder que pueda frustrar la voluntad de Dios. Dios decretó, no hay quien se interponga a lo que su Hacedor determinó. No existe limitación para que Dios pueda cumplir toda su santa voluntad. Isaías 14:27.
¿Por qué Jehová de los ejércitos lo ha determinado? Perdón, ¿por qué Jehová de los ejércitos lo ha determinado? ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Daniel 4, 34, 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si Dios decidió, antes de la creación del mundo, decretar quiénes serán salvos, no por obras que fueran a hacer, sino por su soberana voluntad, ¿acaso no hará todo posible para quienes decretó salvar se salven? ¿Quién puede creer que el hombre podrá resistir la voluntad decretiva de Dios? No somos obligados a ser salvos. Dios cambia nuestra naturaleza y nosotros aceptamos felizmente. Dios rompe esa división que existe del pecado poniendo a Cristo como intermediario y también al Espíritu para que nos ayude en nuestra debilidad y nos preserve para cumplir su decreto. Bien, ya seguimos. Un minutito que quiero hablar acá Bien. un poquito. Estos son mis temas preferidos. La predestinación y bueno. O sea, Dios hizo un decreto desde antes de la fundación del mundo, porque dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Quizás acá no lo dice, pero ahí en Efesios lo explica muy bien. Y antes de la fundación del mundo ya nos eligió para que fuéramos sus hijos y para que fuéramos salvos. Y no lo hizo conociendo de que nosotros íbamos a aceptarlo, como lo dice acá. No. Él conocía que todos lo íbamos a odiar, que todos lo iban a negar, porque así dice Romanos 3. No hay nadie, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y Romanos está citando salmos del Antiguo Testamento. O sea, la Biblia es completa, están todas, de principio a fin. No hay forma, o sea, después de la caída, reinó la muerte. O sea, en un principio, antes de la caída de Adán y Eva, ellos estaban en comunión perfecta con Dios. Ellos hablaban con Dios, veían a Dios, tenían comunión perfecta. En el momento que caen, que ellos deciden pecar, ellos tenían elección divina, ellos tenían elección o libre albedrío. Ellos podían elegir obedecer a Dios o no. Y ellos eligieron desobedecer a Dios. Eligieron querer ser como Dios. Ellos eligieron. Dios sabía eso. Y antes de todo eso, Dios dijo, nadie va a ser salvo. Porque nadie va a querer aceptarme, nadie va a querer cumplir la ley, nadie. Entonces Dios vio todo eso antes de crear el mundo y dijo, voy a predestinar a algunos. Y tomó a algunos. Porque quiso. O sea, nosotros no somos quién para decirle a Dios por qué, si es injusto o no. Dios sabe por qué lo hizo. Nadie puede inventarse de decir que Dios me eligió porque yo lo iba a elegir. Nadie. Es un invento, no es bíblico. O sea, Dios sabía que Dios conocía que todos lo íbamos a desechar, pero Dios en su misericordia decide elegir. ¿Y saben lo que es un decreto? Los decretos en el Antiguo Testamento, los reyes ponían su sello y eso no se movía.
no se movía. Fíjense la de Medo y Persia con respecto a Daniel. El sello ese que hace el rey Darío, que no lo puede librar a Daniel. Y él amaba a Daniel. Daniel era lo máximo que había ahí y no lo pudo librar y lo tuvo que tirar al foso de los leones. O sea, nadie lo pudo librar a un hombre de ese sello, de ese decreto que él había hecho. ¿Cuánto más nuestro Dios eterno, nuestro Dios grande, nuestro Dios soberano? Si Él nos ha elegido para que seamos sus hijas y nos ha dado su espíritu, nunca nos vamos a perder. No nos vamos a perder. Él dijo, yo los voy a salvar, y mandó a su hijo. Dios no mandó a su hijo para que todos fueran salvos. No, Dios quiere, ojo, Dios quiere que se salven todos. Pero Dios, por su soberana voluntad, eligió a algunos para salvarse. Y Él proveyó todos los medios para que esas personas se salven. Y si Dios lo quiso hacer, ¿quiénes somos nosotros para negarlo? ¿Quiénes somos? Hay un falso evangelio. Hay un falso evangelio que dice, no, yo puedo aceptar a Dios si quiero. Ahí, Carito, si estás escuchando, hay un falso evangelio. O sea, son falsas ideas. No, por misericordia, algunos son salvos, sí, pero bueno. Pero hay una falsa idea, como dijo más temprano Jenny, que es antropocéntrica, centrada en el hombre. No, si yo quiero lo acepto, si no quiero no lo acepto. ¿Y quiénes somos nosotros para aceptarlo? Si la Biblia nos está nombrando claramente de que nadie puede ir a Dios, nadie quiere ni puede ir a Dios. Somos salvos por misericordia. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya dijo, yo los voy a salvar, y Él proveyó todos los medios. Mandó a su Hijo a cumplir la ley que no íbamos a poder cumplir, porque Él exige que la cumplamos perfectamente, y a pagar por todos nuestros pecados. Y no solo eso, bueno, Jesús resucitó, está a la diestra del Padre, sino que está el Espíritu Santo dentro de los verdaderos creyentes, porque cuando un creyente cree, es sellado con el Espíritu Santo. Cuando una persona cree, es sellada. ¿Quién te va a borrar ese sello? Nadie. Y lo que Dios te regaló es tuyo. Nadie te lo va a regalar, te lo va a quitar, nadie. Hay falsas enseñanzas que hacen meterle miedo a los cristianos. Cuando la palabra de Dios es clara, sacan versículos de contexto para apoyar sus falsas enseñanzas, pero lo hacen por ignorancia. Sí, Dami, te escucho. Te hago una consulta. Viste que hay un versículo que, si no me equivoco, es Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, sí, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, esa parte la he escuchado como que muchas veces la usan mal, o es que yo quizás la comprendo mal. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, se refiere a los que creen en Él, ¿verdad? Bueno, seguí leyendo. Bien, bueno. No, seguí leyendo. ¿No? ¿Sigo? Sí, seguí Dale. leyendo. Acá. De Te tal pido manera amó Dios al mundo. el mundo, sí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, ahí está la respuesta. Todo aquel que en Él cree. Ahí tenés la respuesta. Porque muchos lo he escuchado por ahí en algún momento, viste, que voy en la calle y por ahí que vienen y te presentan como, o sea, que me vienen a evangelizar de alguna manera, y muchos es como arrancan eso, no, porque Dios te ama. Y Dios es como, o usan mucho, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Usan también eso y me genera como un poco de controversia, pero digo, quiero, o sea, según yo lo que había entendido era eso, o sea, a todo aquel que en Él cree, Jesús ama. Claro. O sea, Dios ama. En realidad, mira, no es un falso evangelio. O sea, está bastante distorsionado. Pero, bueno, no los podemos criticar o juzgar, pero sí vemos el error. Sí, Cari. Espera que termino de dar la respuesta y ya seguís vos, Cari. Antes que se me olviden las ideas, porque tengo varias ideas acá en este tema. Primero, de tal manera Dios amó al mundo
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, para todo aquel que en él cree. ¿Quién cree? ¿Acaso creen todos en él? Obviamente que esto es una doctrina, es una de las doctrinas de la gracia y es la más controversial y pocamente aceptada por todos. Pero no todos creen en él. ¿Quiénes creen en él? Los que Dios seleccionó desde antes de la fundación del mundo son los que creen en él y son los que son salvos. Entonces ahí está la justificación, la expiación limitada. La expiación no llega para todos, porque si Dios hubiera muerto en sí por todos, todos serían salvos, porque Dios no derramó una sangre, Dios no derramó una gota de sangre por alguien que no iba a ser salvo. Dios no derramó su gota de sangre por alguien que no iba a ser salvo. Jesús, disculpen, sí, es Dios. Jesús no derramó su sangre por alguien que no iba a ser salvo, porque no tiene sentido. Para todo aquel que en él cree, o sea, sí, Dios amó al mundo, pero solamente son salvos los que en él creen, los que en él creen, y quienes creen son sus elegidos, sus predestinados. Eso va por un lado. Después, que Dios ama a todos, hay dos amores, en realidad creo que hay más, pero está el amor complaciente, que es el que ama a sus hijos y los salva, y está el otro amor, que es un amor benevolente, que es para todos en general. Esto lo explica muy bien Sproul. El amor benevolente es para todos, porque si no ya los hubiera destruido a pesar de su pecado, y el amor complaciente es para sus hijos, a los cuales salva. Ahora sí, Cari, te escuchamos. Voy a tratar de ser breve. Sí. Sí, cuando dice Dios ama al mundo se refiere a su creación en general. Él no está especificando, es su creación general. Pero, como dice Keila, no murió por todos, sino murió por sus escogidos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que todo aquel que es nacido de nuevo y el único que puede llegar a Dios es porque Dios lo llama por su bendita misericordia, ese será salvo. Ahí dice todo aquel que cree, el que cree. Entonces, ¿quién es el que cree? El que ha sido llamado por el Espíritu Santo, por Dios. Eso también es una herejía, el decir que Dios murió por todos, eso se llama universalismo. Eso sería decir que los que ya están condenados ahorita en el infierno, que la sangre de Cristo se está quemando en el infierno, y no podemos decir eso tampoco porque es una gran herejía. Dios salvó a sus escogidos y por eso hay una doctrina que se llama la suficiencia de Cristo, que nos explica que la sangre y el sacrificio que Cristo hizo fue suficiente. Eso es lo que quería agregar. Bueno, Cari, muchas gracias. No sé si está entendida la pregunta, Dami. Sí, ahora sí. Espérame, perdón, tantito. Sí. Y lo que dice que Dios ama al hombre, pero odia al pecado, como de esa frase, es de Gandhi, ni siquiera es de la Biblia. Sí, perfecto. Bueno, me parece que no queda tanto para terminar. No queda tanto. Si quieren, ¿querés seguir leyendo, Dami, o alguna? Si nadie más quiere leer, leo yo. No hay problema. Dale. Bien. Aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por ninguna persona o fuerza fuera de él mismo, hay ciertas cosas que Dios no hará simplemente porque contradicen su santísimo y justísimo carácter. Según los siguientes versículos, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios no hará? ¿Cómo es que esta verdad es un consuelo y una bendición para nosotros? Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser infiel. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Este texto comunica dos grandes verdades. En primer lugar, Dios no puede ser tentado porque Él es moralmente perfecto y toda forma de maldad le es repulsiva. En segundo lugar, Dios no tienta a nadie. Él puede probar a su pueblo para su bien, pero no los tienta o incita a pecar. Bien, muchas gracias. Ahora voy a dar una... Me gustó mucho este tema que estuve estudiando, entonces yo busqué las partes más fáciles para compartirles sobre el tema de lo que era, más que nada, entender lo que son estas doctrinas que son diferentes para nosotros, como lo que es el panteísmo y demás. Entonces, es algo cortito, que esto lo saqué de un diccionario y me pareció fácil de interpretar, entonces se los voy a leer. Dice, las religiones orientales, el taoísmo, el hinduismo y budismo, no se centran en Dios, sino más bien en lo divino tomado de un modo general, como interioridad espiritual del ser humano. Recuerden que hemos hablado que nuestro Dios es personal, sin embargo ellos no. Es algo espiritual y que está en todos lados y que está incluso es el humano mismo. Dice, las religiones de origen bíblico, judaísmo, cristianismo, islamismo, todas, ambas salen de Abraham, ¿no? Estas vienen del Dios de Abraham. Dice, son estrictamente monoteístas, en cuanto destacan la experiencia de un Dios que existe por sí mismo y actúa como una realidad personal. Notas principales del Dios bíblico. Dice, primero, unidad. Frente al politeísmo, el monoteísmo afirma que Dios es uno. Trascendencia. Frente al panteísmo, los monoteístas añaden, Dios existe en sí mismo, más allá de todo lo conocido y lo desconocido. No se confunde con la naturaleza, dice, ni con la vida interior de los seres personales, con el alma, con la idea, con la vida. Dios no se confunde. Dios encuentra su sentido y realidad en sí mismo, como distinto de todo lo que existe. Por eso resulta imposible toda experiencia panteísta de inmersión en algo divino, al estilo oriental. Solo ese Dios trascendente es absoluto, realidad original, infinita y definitiva para los judíos, musulmanes y cristianos. Y acá yo les puse la definición de trascendencia, porque yo tampoco la sabía muy bien. Dice, es aquello que está más allá de los límites naturales. Nuestro Dios es trascendente, Él está más allá de los límites naturales. El panteísmo está en ellos. Es algo raro en el universo. Nuestro Dios es absoluto y bueno, y lo que tiene de diferente, una característica de Dios, que ya hemos dicho, unidad, trascendencia y es personalidad, lo que hemos visto hoy. Frente al deísmo, que ya hemos hablado del deísmo, los monoteístas afirman, Dios es persona. El Dios abrámico es persona verdadera, quien piensa, desea y cuya presencia y acción experimentan con fuerza los creyentes. Esto significa que el ser humano, siendo personal, aparece especialmente vinculado con Dios como imagen suya en diálogo con Él. Es algo que es como un cierre a lo que hemos estado hablando. Me gustaría, no lo he notado, pero me gustaría que ustedes también me ayuden ahora para terminar la clase, que pensemos, ¿qué de lo que hemos aprendido, en qué lo podemos aplicar? Yo les voy a dar algunas y ustedes después me hablan las que les parece. Primero, este conocimiento que hemos aprendido hoy es que nuestro Dios es personal y que sea personal no es un Dios que, como los deístas, que está alejado de nosotros, sino que Dios está atento a nuestras oraciones. Podemos tener una relación personal con Él por medio de su Espíritu. Podemos hablar con Él. Dios se reveló a nosotros. En el Antiguo Testamento Dios hablaba con las personas.
Dios daba revelaciones a los profetas, Dios daba revelaciones. Tenemos una relación con nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, Él demostró su carácter santo por medio de la ley, que no permite nada, no permite que pequemos, no quiere, Él no acepta el pecado, no acepta el error. Y vimos también que siempre Dios quiso reconciliar esa unión que se rompió en el Edén. Dios la quiso reconciliar y en el Antiguo Testamento podemos ver que por medio de los sacrificios había un intento de reconciliación, aunque no era verdadero, porque el verdadero, la sangre, dice, de los animales y todo eso no fueron que sacaron el pecado, pero fue un anticipo a Cristo, que Cristo fue el único que nos dio esa reconciliación con Dios, porque Dios quiere, Dios es un ser personal y Él quiere tener una relación personal con nosotras. Dios quiere que nosotros tengamos una relación personal desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos y mientras dormimos también, que podamos estar en comunión con Él, que podamos alabarlo, que podamos vivir para su gloria. Dios quiere que estemos cerca de Él, que lo amemos con todo nuestro corazón. Dios quiere que estemos a su lado. Entonces, ahí voy a sacar la presentación. Hay muchas cosas que podemos aprender, ¿no? Y entre esas son estas. Dios quiere tener una relación con nosotras. Otra, del conocimiento que hemos obtenido a partir de todo lo que Dios nos ha revelado, que no nos hagamos, que no nos las creamos. A ver, no nos creamos lo que Dios nos ha dado. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros, no nos podemos andar burlando de los demás o creyéndonos superiores, porque somos la misma cosa que todos. O sea, solamente Dios tuvo misericordia de nosotros y nos hizo sus hijos y nos adoptó y quizás nos dio más entendimiento en algunas cosas que los otros. Entonces, eso también es importante, que no nos creamos algo, que no las creamos. Y bueno, respecto a esto del panteísmo, del deísmo, son todas filosofías que abundan en el mundo. Hoy día tenemos, o sea, yo tengo compañeras que están en este tema, están en el hinduismo, que están en el budismo, no, cuando van a comprar ven un Buda ahí, otro allá, que les da prosperidad, que les ayuda a vender, que no sé, estamos rodeados de esto y muchas veces estamos adentro de un globito o de una burbuja, como yo me considero, y no estamos viendo todo. Entonces hay que tener cuidado, o sea, tener conocimiento y tener cuidado, porque a veces estas falsas doctrinas empiezan como algo muy bonito, como se presentan. Se presentan como cosas muy buenas, pero muy buenas. Si uno las ve, todo lo que ellos creen, a mí me tentaron. Como decir, está bueno lo que dice. No hay que apegarse a las cosas materiales, no hay que apegarse incluso a la familia, porque todo cambia. Todo. Entonces hay que tener cierto cuidado. Aquí diciendo cuidado, nosotros tenemos la palabra de Dios como la revelación y nos guiamos por ello. Entonces, por ejemplo, el yoga o la meditación está muy de moda, hasta en las escuelas lo están usando. Entonces hay que tener cuidado, porque eso de despejar mi mente, que es algo superior, y no, tengamos cuidado, porque nosotros tenemos a Dios en nosotros. Entonces, bueno, eso sería lo que yo he podido interpretar de esta clase. Si hay alguna que quiera decir algo, puede hacerlo. Sí, Betty. Bueno, hermanitas, con respecto a la clase de hoy, que el tema Dios es personal, bueno, lo que pude entender es que Dios, yo soy, usted nos aclara, hermanita, que es Jehová Dios, que es el único Dios que tiene su existencia propia, que Él hizo todo lo que está en la tierra, Él es el creador de todo. Y también aprendí que sus obras son grandes de Jehová Dios y sus pensamientos son profundos. Y que cuando Dios en su misericordia nos da el conocimiento de su palabra, debemos ser humildes para compartir lo que Dios nos da con los demás hermanos, porque efectivamente lo que usted dice, hermanita, es cierto.
a veces pues en nuestras iglesias, en el caso mío que es una iglesia pequeñita y la verdad pues no hay esa buena enseñanza, no hay esa enseñanza de la palabra, se basan efectivamente en alabanzas, en, en la música y palabra es poca. Es por eso que a veces, no crea hermana, a veces yo me pongo triste en casa ahora que estoy sola y por lo que estoy pasando. Y digo yo, Dios mío, salimos de un catolicismo romano donde ahí se permite de todo y ahora venimos a otra iglesia donde ya se hacen fiestas y todo. Y no, nosotros también debemos de poner nuestra parte porque la verdad, no tenemos como esa, esa forma de nosotros de leer, como que nos acostumbramos a depender de otra persona, lo que nos lea nada más, cuando nosotros tenemos esa bendición de tener la palabra de Dios en casa, en la cual debemos leerla. Y como usted lo dijo, hermanita, y lo dice la palabra, que mismo el Espíritu de Dios y Dios en su voluntad nos va dando el conocimiento que a Él le parece que debemos obtener como hijos de Dios. ¿Para qué? Para tener una vida como a Dios le agrada y como lo que vimos hoy, vivir en la voluntad de Dios. Aquí lo que pasa es de que siempre queremos depender de otros y que lean otros y no nos gusta leer la verdad y nos basamos en lo que nos dicen, pero nosotros también debemos de poner de nuestra parte, escudriñar las escrituras, anotar lo que se nos dificulta, lo que no se nos puede olvidar. ¿Para qué? Para tener pendiente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que el centro de ser hijo de Dios es Jesucristo. Él es el que mueve todo, el que nos ayuda, el que nos dirige, el que nos protege, el que nos bendice en toda situación, porque hay un texto que me gusta mucho que está en Salmos 34:19, dice que muchas son las aflicciones del justo y vivimos muchas aflicciones todos los días, pero si nosotros dependemos de Dios, Él nos sacará de todas conforme a su voluntad. Entonces, yo tengo poco tiempo en el Evangelio, pero por eso me gusta estar en las clases, porque yo quiero aprender, ya quiero aprender por mí misma, por lo que pueda captar mi mente, lo que pueda yo retener, para que me ayude a mí primero, fortalecerme a mí primero, cambiar conforme a la voluntad de Dios, para que yo sea un ejemplo para los demás. Eso es lo que puedo aportar. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Betty. Bueno, ahora yo. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Comenzamos esta oración, Señor. Gracias, Señor, por habernos elegido, por habernos hecho tus hijas, Señor. Gracias, Señor, por este maravilloso momento que hemos podido pasar hablando de ti, Señor. Gracias, Señor, porque hay pastores tan usados por Dios, Señor. Tú quieras bendecir, Señor, a este pastor que aún está vivo, Señor. Paul Washer, Baby Woodman, Señor, te pedimos por ellos, Señor, que han hecho este libro tan maravilloso, Señor, en el cual podemos aprender más de ti. Es maravilloso conocer, Señor, lo que son los atributos de Dios. Gracias, Señor, porque estamos conociéndote más, Señor. Y esto de conocerte más nos lleva a amarte más, nos lleva a estar más cerca tuyo, Señor. Esto de conocerte más, Señor, nos lleva, Señor, a alejarnos, quizás a tener más anhelo, Señor, de ti y alejarnos del pecado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener vida santa, Señor, a creer en ti, Señor, amarte, Señor, y no solamente guardarnos para nosotros, sino darlo a los demás, Señor, que los demás puedan verte a ti en nosotras, Señor, que podamos llegar, Señor, a más personas, Señor, con tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte, danos, Señor, dominio propio, Señor, para no andar peleando con todo, Señor, sino que demostrar, Señor, vida redimida, Señor, por ti, demostrar que tú habitas en nosotros, Señor. Tú sabes que hay pedidos importantes en el grupo de mujeres, Señor. Te pedimos por Carolina, Señor, que está internada, Señor, nuestra hermana, amiga de nuestra hermana Silvia, Señor, ella está internada, ella está, Señor, pasándola bastante mal, Señor, con su problema renal, Señor, te pedimos por ella, Señor, te pedimos, Señor,
por todas, Señor, los que están pasando situaciones difíciles, por el papá de Caro, Señor, de Carito, Señor. Tú sabes que él está, Señor, inválido hace muchos, muchos años, Señor, y se vuelve difícil la situación con él, Señor. Te pedimos así, Jesús, por las hermanas que tienen problemas matrimoniales, Señor, para que tú estés con ellas, Señor, para que tú guíes, Señor, quizás las que han llevado a problemas judiciales, Señor, para que tú guíes todo, Señor, para que las ayudes, Señor, para que las ayudas y les dé fortaleza para seguir adelante, Señor. Te pedimos así, Señor, por todas las hermanas que te necesitan. Hay muchos enfermos, Señor. Tú quieras llegar a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por cada hermana para que la bendigas, para que la fortalezcas, Señor, por su familia, Señor. Te pedimos por nuestras iglesias locales, Señor, para que puedan crecer, Señor, en conocimiento, en gracia, Señor, para que los problemas exteriores, Señor, no quieran arruinar o no quieran dañar, Señor, las relaciones, Señor, sino para que tú puedas seguir, Señor, adelante, Señor. Te pedimos para que tú guíes, Señor, estos estudios bíblicos, Señor, para que pueda llegar a muchas hermanas, Señor, y les pueda abrir los ojos, Señor. Oh, Señor, danos ese discernimiento, Señor. Hay tantas malas doctrinas que hay, Señor, en internet, en todos lados, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que podamos estar llenos de tu palabra, Señor, y no ser movidas por cualquier viento de doctrina, Señor. Cuántos falsos maestros hay, cuántos falsos pastores, falsos incluso en la música cristiana, Señor. Te pedimos que nos guardes, Señor, de guiarnos por esas cosas, Señor, sino que seguir por tu palabra, por tu verdad. Te pedimos por todo lo que no he alcanzado a pedirte. Te alabo, Señor, porque eres grande, Rey de reyes, Señor de señores. Tú quieras perdonar todo lo que hemos hecho que a ti no te agrada, Señor, lo que hemos pensado, lo que hemos dicho, lo que no hemos hecho también. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos a cerrar el video. Ahora sí, Carito.